Vamos a explicar en este vídeo lo que son los logaritmos y vamos a intentar entender la definición de logaritmo y con ello vamos a intentar pues también entender todas las operaciones que se pueden hacer con logaritmos y vamos a resolver un par de ejercicios típicos para que se entienda bien el concepto y ya está. Una cosa antes de empezar el vídeo y es muy importante, al ser los logaritmos la operación inversa a la potencia desde el punto de vista del exponente, es muy importante tener claras las operaciones con potencias. Sin las operaciones con potencias no se va a poder resolver. Sin tener claras las operaciones con potencias no se van a poder tener claras las operaciones con logaritmos. Y recordemos las cinco propiedades de las operaciones con potencias, que son muy sencillas. Para multiplicar potencias con la misma base se deja la misma base y se suman exponentes. Para multiplicar potencias para dividir potencias con la misma base se deja la misma base y se restan exponentes. Para dividir potencias con el mismo exponente, perdón, para multiplicar potencias con el mismo exponente, se multiplican las bases y se deja el mismo exponente. Para dividir potencias con el mismo exponente, se dividen las bases y se deja el mismo exponente. Y para hacer la potencia de una potencia hay que multiplicar exponentes, dejando la misma base. Estas son las cinco propiedades que hay que tener bien claras. Otra que todo el mundo recordará, pues es, para poder sumar o restar potencias, no vale que tengan la misma base o el mismo exponente, tienen que tener la misma base y el mismo exponente. Y lo único que hacemos es sumar los coeficientes que van delante de las potencias o de las raíces, que al final la raíz es una potencia exponente fraccionario. Vale, pues vamos con este ejercicio que es de logaritmos. Entonces, la definición de logaritmos siempre la vamos a representar de la forma siguiente, ¿vale? O sea, lo que vamos a hacer va a ser el logaritmo en base a de un número cualquiera, pues no es otra cosa. Esta es la base del logaritmo, siempre la nomenclatura del logaritmo es esta. Logaritmo, ¿cuál es la base de ese logaritmo? ¿Cuál es el número o el argumento sobre el que vamos a calcular el logaritmo? Y este resultado de aquí es el logaritmo en sí, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el logaritmo en la base B del número A? El logaritmo en la base B del número A será aquel número C, tal que si elevo la base a C me dé A. Al decir será el número C tal que si elevo a la base, esto es importantísimo y esto tenemos que recordarlo siempre. El logaritmo es un exponente. Entonces, muchas de las propiedades del logaritmo van a venir derivadas de las propiedades de las potencias, teniendo en cuenta el punto de vista del exponente. Vale, entonces vamos a ver la definición del logaritmo. La definición del logaritmo, como ya hemos dicho, es el exponente de una potencia en cierta base, es decir, el número al cual se debe elevar la base para obtener un resultado determinado. Es decir, el número el número al que tengo que elevar B para que me dé A, el número al que tengo que elevar B para que me dé A. Muchas veces se pone así directamente, o sea, para entender la definición del logaritmo, lo que ponemos yo estoy buscando el número C, tal que B elevado a C sea igual a A, porque B y C son dados, estos son dos números dados y estamos buscando el número C. Vale, pues vamos a seguir a la página siguiente y vamos a intentar resolver tres ejemplos que son sencillos. Pero antes de estos tres ejemplos vamos a probar con alguno más sencillo. ¿Cuál será el logaritmo en base 2 del número 8? Pues será igual al número x, vamos a llamarlo, si cuando yo elevo 2 a ese número x me da 8. Pero claro, ¿quién es 8? Pues 8 obviamente es 2 al cubo. Con lo cual es el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 8, que es 2 al cubo. Lo cual es el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 8. Pues ese número es 3. Por eso se dice que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Vale? Otro ejemplo, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9. ¿Vale? Pues será el número x tal que si elevo 3 al cuadrado, perdón, 3 elevado a ese número x me da 9. ¿Y cuál es el número al que tengo que elevar 3 para que me dé 9? Pues 2. Caso aparte, en este caso son potencias negativas o potencias de exponente cero. Recordemos que una potencia negativa no es otra cosa más que elevar el número dividiendo con exponencia positiva. Es decir, 2 a la menos 5, 2 a la menos 5 no es menos 32, ¿eh? Cuidadito, no confundir con menos 2 a la 5. 2 a la menos 5 es 1 partido dividir por 2 a la 5, es decir, un 32avo. ¿Vale? Entonces, 2 a la menos 3 es un 1 partido 2 a la 3, que es un octavo. Cuidadito con las potencias positivas y las potencias negativas, no tiene nada que ver ni la una con la otra.
Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Que teniendo clara la definición, pues somos capaces de resolver los logaritmos de forma fácil. Si no, vamos a tener que utilizar la calculadora. Bueno, vamos a ver ahora estos tres ejemplos de poder tener claro lo que es un logaritmo, el exponente al que tengo que elevar la base para llegar al número que me pide, ¿vale? Ese es el logaritmo. Vale, pues aquí, ¿a qué número tengo que elevar 2 para llegar hasta el 1? Pues ese número es el 0. La única potencia que me da como resultado 1 es la que tiene exponente 0. Una cosa muy importante, en los primeros cursos de la ESO y bachillerato esto siempre es positivo. Y un número elevado a cualquier cosa, sea positiva o negativa aquí, siempre va a ser positivo, ¿vale? Entonces, si me dicen, si me dan aquí un número negativo, logaritmo en base 2 de menos 1, eso no existe, porque yo por mucho que eleve 2 a algo, nunca me da menos 1, porque 2 elevado a algo positivo es pues 2 al cuadrado, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, esto es mayor o igual que 0. Y 2 elevado a algo negativo es 1 partido 2 elevado a algo positivo. Y si esto es positivo y esto positivo, positivo entre positivo es positivo. Luego, el menor valor que puedo tomar yo como logaritmo es mayor que 0 siempre, ¿vale? De hecho, esto es mayor estricto, no mayor igual, ¿vale? No puede ser que algo me dé 0 al elevarlo, ¿vale? Esto es mayor estricto. Con lo cual, si vemos algo negativo, logaritmo en base 2 de algo negativo, eso es mentira. Y 0 también, no hay ningún número que elevado a algo de 0. Sí que elevar a 0 da 1, pero no elevar a algo da 0, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer para, para poder resolver estos ejercicios, que son muy fáciles. Vale, el primero ya hemos dicho que la solución, teniendo claras las propiedades de las potencias, la solución de este ejercicio es 2 a la 0 tiene que ser 1, por lo tanto la solución es x a la 0. Ahora aquí vamos a ver, yo lo que quiero es saber el número al que el logaritmo es el número al que tengo que elevar la base para que me dé este de aquí. Es decir, el número al que tengo que elevar la base para que me dé ese x. Luego la solución me la están dando ya en la definición, ¿vale? X vale 5 a la menos 3 y 5 a la menos 3 no es otra cosa que 1 partido de 5 al cubo, que es 1 partido 125. ¿Vale? Estos dos ejercicios son sencillos, ¿vale? Aquí ya me da la solución. Y vamos con este. Aquí no me dice la base. Lo único que me dice es, perdón, quería ponerlo al revés, el logaritmo en base x de 9 igual a un medio. Luego hacemos el otro, ¿vale? ¿Cuál es el logaritmo en base x de 9 para que me dé un medio, ¿vale? Pues es el número, el logaritmo, el un medio es el número al que tengo que elevar la base para que me dé 9. Elevar a un medio, recordemos que es raíz de x. ¿Cuál es la raíz de un número para que me dé 9? ¿Cuánto es ese número x? Pues obviamente la raíz de 81 es la que da 9. Luego el número x es 81. Vale, si me pidieran el ejercicio que tengo ahí, logaritmo en base x de un medio tiene que ser 9, pues volvemos. X elevado a 9 debería ser un medio, ¿vale? El número al que elevo la base para que me dé este resultado. Vale, ¿y cuál sería ese? Pues tomando la raíz novena de un medio. Y esto, si lo simplificamos un poquito mejor, es 1 partido por raíz novena de 2. Y si lo quisiéramos racionalizar, como aquí tengo un noveno para llegar a 9 novenos, que es el siguiente entero, sería la raíz novena de 2 a la 8 partido por 2. ¿Vale? Esto racionalizado ya, pero bueno, se podría dejar el resultado así y ya está. Estos son ejercicios que nos ayudan a entender la definición del logaritmo. Vamos con lo siguiente. Vale, lo siguiente sería entender las operaciones que se pueden hacer con los logaritmos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí vamos a seguir poniendo ejemplos de las potencias de 2 que yo creo que es como mejor se entiende. Pues la potencia de 2, imaginaos que yo os digo, ¿cuánto es la potencia de 2 de 32? ¿Vale? Entonces, todos sabéis que 32 es 2 a la quinta, ¿no? Entonces, la potencia, el número al que tengo que elevar el 2 para que me dé 2 a la quinta, obviamente es un 5. Si yo os dijera el logaritmo en base 2 de 2 a la 7,
¿Cuál es el número al que tengo que elevar la base, que es 2, para que me dé 2 a la 7? Pues el número sería un 7, ¿vale? Entonces vamos a intentar identificar la primera propiedad, ¿vale? Y repito, estas propiedades tienen mucho que ver con los exponentes. Entonces, la primera propiedad sería, vamos a calcular el logaritmo de, en base 2 también, volvemos aquí, logaritmo de 2 a la quinta por 2 a la 7. ¿Vale? Las propiedades de las potencias me dice que multiplicación de potencias con la misma base se suman los exponentes. Luego eso es el logaritmo en base 2 de 2 a la 12. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Logaritmo en base 2 de 2 a la 12, ¿qué es? Pues el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 12, que obviamente es 12. Pero fijaros, si yo separo esto en 2, ¿de dónde viene el 12? ¿De dónde viene el 12? El 12 viene de 5 más 7. Luego yo puedo poner el logaritmo en base 2 de 2 a la 5 más el logaritmo en base 2 de 2 a la 7. Y el logaritmo en base 2 de 2 a la 5, ¿cuál es? El número que tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 5. Luego es 5. Y esto es el número que tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 7, que es 7. ¿Y es verdad que 5 más 7 es 12? Claro. Vale, pues primera propiedad de los logaritmos, ¿vale? La primera propiedad, que la hemos visto y que viene de las propiedades de los exponentes, no es otra cosa que el logaritmo en la base b, la que sea, de una multiplicación de dos números, de a por b, es el logaritmo de la base, perdón, dos números, vamos a intentar ponerlos distintos porque si no confundiremos las letras, la a con la b, ¿no? El logaritmo en la base b de a más el logaritmo en la base b de c. Esto sería el logaritmo de la multiplicación de dos números, es la suma de los logaritmos. El logaritmo de la multiplicación de estos dos números de arriba, vamos a buscarlo aquí, el logaritmo de la multiplicación de estos dos números es la suma de estos dos logaritmos. Este es 12 y es 5 más 7. Entonces tenemos que recordar esta propiedad. Logaritmo de la multiplicación es la suma de logaritmos. De la misma forma, si queréis, lo ponemos aquí a la derecha porque se ve muy claro, si yo hago el logaritmo de la división de dos potencias, fijaros, yo pongo aquí el logaritmo de 2 a la 7 entre 2 a la 5 en base 2. Esto, 2 a la 7 entre 2 a la 5, división de potencias con la misma base, se restan los exponentes. Luego esto es el logaritmo en base 2 de 2 a la 2. ¿Cuál es el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 2? Pues obviamente es un 2. Y aquí, ¿de dónde ha salido ese 2? Ese 2 ha salido de restar 7 menos 5. El logaritmo en base 2 de 2 a la 5. Entonces, ¿cuánto vale este número? 2 a la 7. El número que tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 7 es un 7. El número que tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la quinta es un 5. Luego, 7 menos 5 es 2. Luego, segunda propiedad de las potencias. ¿Vale? Vamos con la segunda propiedad de las potencias. La vamos a poner aquí. Un segundín, vamos a ponerla aquí para que se vea un poquito mejor. La segunda propiedad dice que el logaritmo en base b de un número a entre un número c, pues no es otra cosa que la resta de logaritmos. Logaritmo en base b del número que está en el numerador, partido logaritmo en base b del número que está en el denominador. Vale, logaritmo de la multiplicación, suma de logaritmos, logaritmo de la división, resta de logaritmos. Que viene de multiplicación de bases con los mismos exponentes, se suman los exponentes, multiplicación de bases de potencias con la misma base, se restan exponentes. Vale, entonces ya tenemos dos. Nos queda una tercera propiedad, ¿vale? Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad que viene, ahora vamos a ver de dónde viene. Viene simplemente de la otra propiedad principal de las potencias, la división de potencias con la misma base. Perdón, potencia de una potencia. ¿Vale? Potencia de una potencia es elevar los exponentes. Entonces, si yo tengo 2 al cubo y a la cuarta, ¿vale? Esto es una potencia de una potencia
Y esto, por definición, es la multiplicación de los exponentes. Luego esto es 2 a la 12. Entonces vamos a ver lo que tenemos. Si yo tengo el logaritmo de 2 al cubo a la cuarta, esto yo sé que es el logaritmo, porque 2 al cubo a la cuarta es 2 a la 12, luego esto yo sé que es 12. Perdón, en base 2, que me había olvidado poner el 2 aquí, en pequeñito. La base se pone siempre más pequeño que el resto. Entonces, ese es el logaritmo en base 2 de 12. ¿Qué ocurre? Yo sé que esto es lo mismo, ¿verdad? Que si hago 4 por el logaritmo en base 2 de 2 a la 3. ¿Cuál es el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la 3? 3. Y el 4 lo he pasado multiplicando, porque el 4 es un exponente. ¿Es verdad que 4 por 3 es 12? Sí, claro. Porque esto es un exponente, esto es un exponente. Y esto de aquí, lo que me queda, logaritmo en base 2 de 2, es otro exponente. O yo puedo multiplicar los exponentes, ¿vale? Entonces, la tercera propiedad es, voy a poner aquí abajo, tercera propiedad es el logaritmo en base b de a elevado a c de una potencia, yo puedo pasar el exponente adelante del logaritmo multiplicando. Porque lo único que estoy haciendo es multiplicar exponentes. Esto es un exponente porque está al hacia un exponente y esto es otro exponente. Luego estoy multiplicando exponentes. Potencia de una potencia viene de potencia de una potencia. Potencia de una potencia, multiplicamos exponentes. Vale, pues ya estaría. Esta es la definición, o sea, estas son las diferentes propiedades de logaritmos. Ahora vamos a ver con los ejercicios que realmente ayudan a entender dichas propiedades, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Ejemplos. Ejemplos, pues por ejemplo, vamos a poner logaritmo en base 2 de 32 por 8, ¿vale? Pues esto sería el logaritmo en base 2 de 32 más el logaritmo en base 2 de 8, que es 5, porque 2 a la quinta es 32, 2 al cubo es 8, luego esto sería 8, ¿vale? Logaritmo en base 2 de 4 a la quinta. Pues esto bajo el 5 delante, propiedad de una potencia, logaritmo en base 2 de 4. El 5 lo tengo multiplicando, esta es la tercera propiedad. ¿Cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 4? 2. Luego esto vale 10. ¿Vale? Estas son dos propiedades, por ejemplo, bastante utilizadas y sencillas de entender. Muy bien. Pues vamos a utilizar ahora, vamos a resolver dos ejercicios que realmente ayudan a entenderlo bien. Vale, aquí nos dice, aquí ya metemos raíces y recordar que las raíces no son otra cosa que potencias de exponente fraccionario, ¿vale? Entonces vamos a intentar, utilizando las propiedades de los logaritmos, convertir eso en cosas más sencillas. Todos sabemos cuánto vale el logaritmo en base 3 de 3, que es 1, pero vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿vale? Ahí tenemos el logaritmo de una división. La operación que domina toda esta operación es la división, ¿vale? Entonces, yo sé que el logaritmo de eso de ahí lo puedo poner como una resta de logaritmos, ¿vale? Pues ponemos raíz quinta de 3 al cuadrado, logaritmo de la división, resta de logaritmos. No confundir con logaritmo de una resta, división de logaritmos. Eso es mentira, ¿eh? Es al revés, es solo logaritmo de una división, resta de logaritmos. Bueno, pues vale, ¿cuánto es la raíz quinta de 3 al cuadrado? Una raíz no es otra cosa que una potencia de exponente fraccionario, luego 3 elevado a 2 quintos. Y ahora, menos logaritmo en base 3, 81 en potencias de 3, ¿cuánto es? 3 a la cuarta. Y por raíz de 3, que no es otra cosa que 3 elevado a un medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué propiedad podemos utilizar para quitarnos el 2 quintos? O bueno, ya lo tenemos hecho, fijaros. 3, ¿cuál es el número que tengo que elevar 3 para que me dé 3 a la 2 quintos? Pues 2 quintos, es ese número. Ese ya lo tenemos hecho. Y ahora menos. ¿Cuál es el número al que tengo que elevar 3 para que me dé esto de aquí? Pues esto es una multiplicación de potencias con la misma base. Luego esto es 3 elevado a 4 más un medio. ¿Vale? Multiplicación de potencias con la misma base se suman exponentes. ¿Y cuánto vale 4 más un medio? Si cojo como un denominador 2, 2 entre 1, 2 por 4, 8, 8 más 1, 9. 3 a la 9 medios. Luego esto es 2 quintos menos 9 medios. 2 quintos menos 9 medios, mínimo con un múltiplo 10 y hacemos la resta de fracciones y ya está.
10 menos 5 sería 10 entre 5, 2, 2 por 2, 4, 10 entre 2, 5, 5 por 9, 45. Como está con menos, menos, y nos da menos 41 décimos. Podríamos haber hecho la división de todas estas potencias, fijaros, y todo, el resultado de esta división es 3, como lo que está arriba va sumando y lo que está abajo va restando, sería resolver esta operación. O podríamos haber separado aquí los logaritmos. El logaritmo de esta multiplicación es suma de logaritmos. Ojito, como está el menos delante, los dos serían negativos. Vale, hay que tener cuidado de no saltarse esas operaciones. Entonces, puedo trabajar con las potencias de aquí o puedo trabajar con las propiedades de los logaritmos, que al final viene a ser lo mismo. En este caso está claro el enfoque. Pero imaginaros que el enfoque lo queremos realizar que no me dan cosas tan sencillas, ¿vale? Vamos a ver este caso. Aquí en este caso, en una base que yo no tengo ni idea de cuál es la base, me dicen que el logaritmo en una base de un número que no sé cuál es vale 0,35. Y el logaritmo en la misma base de otro número que tampoco sé cuál es vale 0,87. Me piden que calcule todo esto de aquí. Pues lo que tengo yo, el dato que yo tengo, y cuidado, no perdamos de vista lo que tenemos, yo tengo lo que vale el logaritmo b de x. Yo x no sé lo que vale. Yo sé lo que vale el logaritmo b de y, que es 0,87. Pero yo no sé lo que vale ni la x ni la y. Pero sé que si consigo poner esa expresión algebraica en función de la x y del logaritmo de x y logaritmo de y, esta expresión algebraica a, pues habremos ganado. ¿Vale? Pues vamos a ver lo que valdría la expresión algebraica a intentando ponerlo en función del logaritmo de x y logaritmo de y. ¿Hay alguna forma de aquí separar las cosas? ¿El primer logaritmo? Pues sí, porque es una división, logaritmo de una división, resta de logaritmos. Logaritmo b de x a la 3 medios menos logaritmo en b de y al cuadrado. ¿Vale? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un tercio, logaritmo b de y no es otra cosa que y elevado a un medio. ¿Vale? Ojito que este 3 medios va con la x, o sea, lo podríamos ver así, no está elevado el logaritmo. Este cuadrado va con la y, cuando se pone el cuadrado al final, y esta potencia va con la y. Entonces, yo tengo aquí el logaritmo de x, no lo tenemos. No lo tenemos, tenemos el logaritmo en b de x a la 3 medios, pero ¿cómo podemos conseguir el logaritmo en b de x? Pues paso el 3 medios multiplicando delante por logaritmo en b de x menos, paso el 2 multiplicado adelante, logaritmo b de y el 1 medio, ojo, aquí tengo una multiplicación, ¿no? Pues el 1 medio lo paso también adelante multiplicando, logaritmo b de y, ¿vale? Y ahora ya sí que tengo los datos del problema. Esto es logaritmo b de x, logaritmo b de y logaritmo b de y, que el problema me ha dicho lo que vale. Entonces, 3 medios, logaritmo en b de x es 0,35 menos 2 por logaritmo en b de y nos lo da 0,87 más 1 medio por un tercio es 1/6 por 0,87. Y ahora ya, una vez tenemos este ejercicio enfocado, pues lo único que nos hace falta es hacer esta operación con la calculadora. Y ya, después de hacer esta operación con la calculadora, pues ya nos quedaría resuelto el problema. ¿Vale? Entonces, es un ejercicio sencillo de hacer, pero claro que hay que saber utilizar todas las propiedades de los logaritmos en el sentido correcto. Cuando nos den estos tipos de ejercicios, vamos separando logaritmos, quitando potencias de las x y de las y, hasta que puedo referenciar a las x y las y. ¿Vale? Y así se ve cómo se utilizan las propiedades de los logaritmos. Y ese logaritmo vale este numerito que me da aquí y no vale otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues simplemente esto era para dejar claro qué es un logaritmo y cuáles son las propiedades del logaritmo, que es lo que hay que tener claro.